En las últimas semanas empezaron a circular los virus respiratorios. Esto, bueno, es algo que vemos todos los años. Y bueno, y obviamente cuando empiezan los fríos empieza, digamos, a aparecer los casos, ¿no? Y lo que estamos teniendo en las últimas semanas son muchas consultas por cuadros respiratorios. Acá lo que más está circulando ahora y que es lo que viene en aumento en las últimas semanas es el virus de la influenza, es decir, el virus de la gripe, ¿sí? Hay algunas internaciones, nosotros a principio de años también tuvimos un piquito de COVID-19, en este momento el COVID está bajando y está empezando a aumentar, digamos, aumentando principalmente gripe, o sea, influenza, y ya están empezando a aumentar también los casos de bronquiolitis, con lo cual también aumentan las consultas a nivel pediátrico, ¿no? El virus sincicial respiratorio es el que produce la bronquiolitis, así que en esta época empiezan a aumentar, ¿no? Entonces ahí es muy importante para especialmente los menores de 5 años, pero muy especialmente para los menores de 1 año, que es la población más afectada por este virus. Así que bueno, sí, estamos en esta tendencia, parecido a lo que venía pasado el año pasado. Lo que estamos viendo es que quizás el influenza se adelantó un poquito, pero cuando vemos los números, en los números de notificaciones a nivel país, estamos un poquito por debajo de lo que pasaba el año pasado. Sí, quizás lo que vemos es un poquito que se adelantó, pero no tampoco un adelantamiento muy brusco. Bien, pero por el momento con el personal que tienen lo están pudiendo resolver, no se están viendo sobrepasados, digamos. Y la guardia, hay momentos en el que tienen muchas consultas, ¿sí? Obviamente, y la mayoría son cuadros respiratorios, y eso hay mucho, incluso creo que también en el hospital de niños también las consultas aumentaron mucho. En este momento siempre aumentan las consultas, siempre se genera, digamos, alguna estrategia para tratar de ver esas atenciones, ¿no? Y ahí es importante también algunas medidas, digamos, que tienen que tomar las personas que van a consultar, ¿no? O sea, las pautas de alarma. Obviamente es muy importante, y a esto, digamos, que tenemos que pensarlo antes de que empiece a circular, son las medidas preventivas. Acá la más importante es la vacunación, ¿sí? Para gripe o influenza, que es lo que está circulando ahora, es importante la vacuna. La vacuna se está aplicando desde el mes de marzo, ¿sí? Que está obviamente dirigida a los grupos de riesgo, mayores de 65 años, ¿sí? Los niños menores de 2 años, entre 6 meses y 2 años, las embarazadas, ¿sí? Y las personas entre 2 y 64 años que tienen factores de riesgo, cardiovasculares, pulmonares. Ahí es muy importante que ellos estén vacunados. No va a evitar que tengan un cuadro de gripe, pero va a evitar que se compliquen por un cuadro de gripe. Y ahí es importante también que tengan en cuenta que hay algunas enfermedades que se pueden descompensar por la gripe, si no, no va a ser un cuadro de neumonía o de gripe, pero pueden descompensar su diabetes, tener un infarto, ¿sí? Por eso es importante que se vacunen. Así que eso es una de las primeras medidas preventivas. La otra también es la vacunación del COVID, si bien no es lo que está afectando ahora específicamente, en algunos otros países está empezando a haber un aumento, la circulación de una variante también más transmisible, con lo cual los grupos de riesgo también tienen que tener su refuerzo, ¿sí? Y la otra vacuna que es para virus respiratorio es la vacuna en embarazada contra el virus sincicial respiratorio, que es, como decíamos recién, que produce la bronquiolitis. Ahí es muy importante que las embarazadas estén vacunadas. Florencia, respecto al COVID, que bueno, me dijiste que tuvo un pico, que ahora ha descendido, ¿cómo es la relación con el frío? ¿Tiene alguna relación directa? Mira, inicialmente con todos estos años de pandemia lo que vimos es que no tenía una estacionalidad, es decir, los virus, la mayoría de los virus respiratorios tienen una estacionalidad, es decir, que cuando empiezan los primeros fríos a circular, sí, y cuando empieza el calor dejan de circular, aunque a veces pueden circular un poquito más. Esto no pasaba con el COVID porque tuvimos picos en verano, pasó el pico, volvimos a tener picos en invierno. Lo que pasa cuando hay una pandemia y cuando hay un virus como el COVID que vino para quedarse, hay que esperar un tiempo hasta que veamos si va a tener una estacionalidad o si va a tener una circulación en todo el año con algunos picos que tienen que ver cuando se van modificando las variantes y cambian y se ponen más transmisibles, ¿no? A fin de quizá evitar que un poco se colapse, digamos, la atención, se entiende obviamente la preocupación por la salud, obviamente, pero bueno, quizá para la población que no es de riesgo, ¿cuándo es recomendable venir? Porque quizá, bueno, hay alguna forma de con reposo y tranquilos en la casa poder solucionarlo, ¿no? Exactamente, ahí, bueno, hay varias cosas. Primero es, si tengo síntomas respiratorios, que a veces puede ser un poquito de moco, congestión, dolor de cuerpo, fiebre, es importante que
utilicemos barbijo. Esto lo sabemos de la pandemia, tenemos que seguir utilizándolo. Tenemos síntomas respiratorios, quizás no estamos mal y podemos circular y vamos, tratemos de usar barbijo para evitar que otras personas se enfermen. Lo mismo cuando los padres mandan a sus chicos al colegio, si tienen sintomatología, evitar, porque obviamente genera un aumento de transmisión al resto. Lavado de manos, fundamental, lo aprendimos en el COVID, tenemos que seguirlo utilizando, disminuye mucho la posibilidad de infecciones respiratorias, ventilar los ambientes. Y después, obviamente, las pautas de alarmas para ver cuándo tengo que consultar, para no consultar. Obviamente, los cuadros de gripe yo voy a tener fiebre alta, voy a tener congestión, puedo tener un poquito de tos, dolor de garganta y dolor de cuerpo. Este cuadro pasa en menos de 5 días habitualmente, la fiebre más alta los primeros días y después va bajando. Si yo tengo este cuadro, me quedo en casa. Si empiezo a tener pautas de alarma, ¿cuáles? Empiezo con vómitos, diarrea, no puedo tolerar el líquido, me falta el aire, me agito mucho, tengo que consultar. Obviamente, si pasan más de 48 horas y sigue con fiebre muy alta y estamos dentro de alguno de los grupos que tienen más riesgo de tener complicaciones, tengo que consultar, sí, a nivel pediátrico también por ahí consultar con su pediatra de cabecera, quizás no es necesario ir, o sí, o tratar de evitar la guardia y tratar de ver con su pediatra de cabecera si hay alguna pauta de alarma. Pero bueno, en los chicos también, cuando somos chiquitos, que no quieran comer, que estén como muy decaídos, la falta, que los veamos agitados, diarrea, vómitos, como decíamos, que no puedan tolerar líquidos, porque obviamente se deshidratan y se pueden complicar.